Buenas tardes, mi nombre es Víctor Romero, cursante de la Cátedra de Justicia Militar en el convenio Colegio de Abogados y la Universidad de Yacambú. Esta cátedra es dictada por el doctor Jorge Suárez. Vamos a hablar un poco de lo que es justicia militar. Evidentemente debemos señalar que la Constitución de 1999 establece el reconocimiento de la justicia militar en la República Bolivariana de Venezuela. La justicia penal militar es parte de la justicia penal. Solo es una parte especializada de dicha justicia. Su organización, funcionamiento y competencias las definió el Código de Justicia Militar y las mismas se actualizan con el decreto de creación del conjunto del circuito judicial penal militar, orientándolas de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. Cuando entró en vigencia la Constitución del 61 ya existía un Código de Justicia Militar y este se reformó en 1967, produciéndose su última reforma en 1998, en el cual por mandato expreso del artículo 592 del Código Orgánico de Justicia Militar dispuso que en la jurisdicción penal militar se aplicarán las disposiciones del libro segundo, libro tercero, libro cuarto y libro quinto del Código Orgánico Procesal Penal, y que no se aplicarían las disposiciones de los títulos cuarto, sexto y séptimo del libro tercero de dicho código. Visto estos cambios y de conformidad con lo previsto, con lo dispuesto en el artículo 261 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dispone: sus jueces y sus juezas serán seleccionados o seleccionadas por concurso. Los jueces militares son juramentados ante el Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo, realizan los programas de formación inicial, el PFI, que es el componente básico y avanzado, así como también los cursos de regularización de la titularidad de todos los jueces, el PET, dictado ambos por la Escuela de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, con el objeto de optar al concurso de oposición como sistema de evaluación común e igualitario. Ahora bien, la Inspectoría de los Tribunales Militares, conjuntamente con la Oficina Coordinadora del Circuito Judicial Penal Militar, son los órganos encargados de controlar y orientar las actividades de los jueces militares, aplicando sus normas y procedimientos a lo establecido en las leyes vigentes para los demás jueces del país. Como punto más resaltante, se puede apreciar que el Poder Ejecutivo, en reiteradas consultas de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 593 del Código Orgánico de Justicia Militar, ha sido respetuoso en señalar no tener materia sobre la cual emitir su opinión en virtud de corresponder a los órganos jurisdiccionales competentes. Por lo tanto, en reiteradas decisiones emanadas de los tribunales militares de control del circuito judicial penal militar, desaplican la norma, remitiéndose la misma en consulta al Tribunal Supremo de Justicia. Y de esta manera nos encontramos con una justicia militar diseñada sobre la base de una actuación independiente de sus órganos y por lo tanto las decisiones objetivas y justas subordinadas a la Constitución y sus leyes, cuya misión es el mantenimiento de la obediencia, la disciplina y la subordinación dentro de la Fuerza Armada Nacional. La Constitución de 1961 no reguló expresamente el fuero militar, quedó implícito en el artículo 204. El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que determine la ley orgánica. Por su parte, el artículo 207 reza: la ley establecerá las normas relativas a la competencia, organización y funcionamiento de los tribunales, en cuanto no esté previsto en esta Constitución. Del texto de la Constitución de 1961 se desprendía que la justicia militar, en cuanto a su competencia, organización y funcionamiento, quedaría definida por ley. La nueva Constitución expresamente establece las competencias y el funcionamiento de la justicia militar en su artículo 261, que reza de la siguiente manera: la jurisdicción penal militar es parte integrante del Poder Judicial y sus jueces o juezas serán seleccionados o seleccionadas por concurso. Su ámbito de competencia, organización y modalidades de funcionamiento se regirán por el sistema acusatorio y de acuerdo a lo previsto en el Código Orgánico de Justicia Militar.
la comisión de delitos comunes, violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a los delitos de naturaleza netamente militar. La ley regula lo relativo a las jurisdicciones especiales y a la competencia, organización y funcionamiento de los tribunales en cuanto no estén previstos en esta Constitución. Este artículo establece que la jurisdicción penal militar es parte integrante del Poder Judicial. Esto tiene tres implicaciones de gran significación. Define la justicia militar como parte del Poder Judicial. No obstante, administrativamente depende del Poder Popular para la defensa. La facultad de orientar su funcionamiento le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia como máxima expresión del Poder Judicial sobre quien recae la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial. Y al Circuito Judicial Penal Militar, quien mancomunadamente trabaja con la dirección ejecutiva de la magistratura como órgano ejecutor de tales funciones. A. B. Al ser parte del Poder Judicial, le son aplicables a la jurisdicción militar los principios establecidos en el artículo 26 de la Constitución. Entre ellos es el de garantizar la justicia imparcial, idónea, transparente, autónoma e independiente. C. El Tribunal Supremo de Justicia es su máxima jerarquía jurisdiccional y a través del circuito judicial penal militar, los funcionarios de justicia militar le deberán rendir cuentas. Podrá el Tribunal Supremo de Justicia establecer normas y procedimientos con absoluta autonomía en relación al funcionamiento de la justicia militar a través de los órganos competentes. Este artículo también expresa que sus jueces y juezas serán seleccionados o seleccionadas por concurso. Ello quiere decir que deberán ser sometidos al procedimiento de concurso público. Quien quiera ser juez militar deberá participar en el concurso dirigido y administrado por el Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a los parámetros que éste decida. Este concurso deberá ser público y podrá cualquier ciudadano objetar cualquiera de las postulaciones. Por lo tanto, el magistrado presidente del Circuito Judicial Penal giró instrucciones a fin, como ya se expresó anteriormente, sus jueces militares realicen dichos concursos. En tercer lugar, su ámbito de competencia, organización y modalidades de funcionamiento se regirá por el sistema acusatorio y de acuerdo con lo previsto en el Código Orgánico de Justicia Militar. En buena parte, este mandato constitucional ya se realizó con la reforma en el 2000 que se le hizo al Código incorporando el proceso oral y otros principios procesales normados en el Código Orgánico Procesal Penal. En cuarto lugar, la Constitución expresamente establece las competencias de la justicia militar al indicar que la comisión de delitos comunes, violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad serán juzgados por tribunales ordinarios. De esta manera queda expresamente excluido del conocimiento de los órganos de justicia militar cualquier delito común cometido por militares. Todo hecho considerado como violación a los derechos humanos cometidos por militares contra civiles o contra miembros de la Fuerza Armada queda excluido de la justicia militar. Todo hecho considerado como crimen de lesa humanidad igualmente queda excluido de esta justicia. La Sala Penal sentenció en fecha 23 de octubre del 2001, estableció el artículo 261 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que los delitos comunes serán juzgados por tribunales ordinarios y la competencia de los tribunales militares se limitará a las infracciones de naturaleza militar. En consecuencia, se deben entender estos delitos como aquellas infracciones que atentan a los deberes militares. La Constitución resuelve en esta forma las viejas dudas que existen al respecto y lo hace ampliando el principio de igualdad. No existe fuero castrense en razón de que las personas cometan o sean víctimas de delitos, sino que la jurisdicción sigue a la naturaleza de la infracción. En quinto lugar, el artículo 261 expresamente delimita la competencia de los tribunales militares. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar. Como podemos ver, ya la misma Constitución del 99 ha logrado esclarecer o establecer en sí cuál es la jurisdicción de los jueces militares o de la justicia
que deben aplicarse a los delitos comunes. Si son delitos comunes, obviamente no deberían ser, o son delitos, son civiles, no deberían ser juzgados ante un tribunal militar, como ha sucedido lamentablemente en nuestro país durante el año 2017, durante las protestas que se vivieron en ese año. Muchas personas, muchos estudiantes fueron privados de su libertad y puestos a la orden de tribunales militares para proceder con sus juicios. Obviamente esto está fuera de la ley y podemos tomar como consideración o podemos tomar en cuenta de que es una violación expresa a los derechos humanos. Muchas gracias.